Si priorizas tu bienestar y te responsabilizas de tu felicidad, te darás cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie. Todo está en tu interior. Nuestra intención es acompañarte. Descubre quién eres y encontrarás tu bienestar. Comienza Efecto Espejo, un programa dirigido por Ana Ballesteros y presentado por Emilio José Villanueva, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Todos los lunes a las 11 de la mañana en Radio Mairena 107.4 FM. Buenos días y bienvenidas a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan a través de las ondas de Radio Mairena, en el 107.4 frecuencia modulada, emisora municipal de Mairena del Alcor. Les habla Emilio José Villanueva. Nos acompaña como siempre nuestra directora Ana Ballesteros. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días y encantada de estar nuevamente con todos vosotros y agradeceros que nos dediquéis unos minutitos de vuestra vida, porque realmente el tiempo es vida. Hoy vamos a tocar un tema que es realmente importante, que es el despertar de la conciencia. Para ello tenemos un gran experto, como es Leandro, que nos va a deleitar con su sabiduría sobre este tema. Hola, buenos días, Leandro. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Un placer estar de invitado con vosotros. Igualmente. Igualmente, gracias. Leandro Juan Cuevas es formador, terapeuta, profesor y comunicador. ¿Realmente quién es Leandro? Sí, bueno, he puesto esos atributos, por así decirlo, que es lo que ahora mismo me estoy dedicando. Siempre he abierto pues, a explorar, ¿no?, nuevas áreas del ser, porque yo, igual que todo, pues somos seres inmensos, llenos de capacidades, de potencialidades, y igual que antes me dedicaba a otras cosas, estudié turismo, ahora sí que estoy dedicado por completo al campo de la espiritualidad y concretamente, si me tuviera que definir por el trabajo, pues ahora mismo estoy siendo profesor de clases de meditación, de desarrollo de la espiritualidad, de expansión y despertar de la consciencia, y realizo talleres, aparte de mis clases semanales, presenciales u online, realizo talleres de terapias energéticas que son un maravilloso mundo de despertar, de iniciarse en ese despertar. No solo se manejan técnicas y se aprenden terapias, ¿no?, sino que es el comienzo de un camino que nos acerca pues, a ese mundo de las energías, que en realidad es el líquido amniótico que nos envuelve y del cual estamos hechos, ¿no? Siempre nos hemos visto como mente y cuerpo, ¿no? Y dentro de todo eso, pues un conjunto pues, de músculos, de huesos y demás, pero ya llegados a este punto y a este grado de evolución ya del ser humano, creo que ya hasta los niños se dan cuenta de que somos algo más y somos más una consciencia y energía, ¿no? Entonces, por ahí irían mis trabajos enlazando con este propósito, ¿no?, que yo siento que es un poco a lo que he venido, a esta experiencia, ¿no?, que es a despertar y ayudar a quien pueda a despertar, ¿no?, que ahora hablaremos un poco más de todo este tema del despertar. Vaya que sí, Leandro, un trabajo muy bonito realmente. Y vamos a decirle también a nuestro oyente qué es realmente la conciencia, qué es lo que hay que despertar, qué es la conciencia. Ese es el tema, porque nos identificamos tanto con la mente, ¿no?, que digamos que todos estamos despiertos, ¿no?, vivimos nuestras cosas del día a día, ¿no?, pero
pero quizás no sabemos que estamos despiertos, ¿no? Entonces hay que hacer ahí un clic que supone un cambio. Y desde que nacemos nos hemos ido identificando, ¿no?, con el ego, ¿no?, por así decirlo, el yo, el personaje que nos hemos ido creando a lo largo de nuestra infancia. Digamos que hay tres etapas, ¿no?, en la consciencia, en el alma. La consciencia del alma. Y que la consciencia no es más que el portavoz del espíritu, por así decirlo. Y en una primera etapa todos somos, como dicen, una etapa de inocencia, ¿no? Somos pura consciencia, estamos muy conectados con el ser que realmente somos, ese ser inmenso, sin límites, que vive desde el corazón, muy conectados, ¿no?, con lo que nos rodea. Pero después empieza otra etapa, que es la del ego, que empezamos a vernos como un ser separado de todo lo demás, y a lo largo de la vida vamos poniendo máscaras, vamos condicionándonos con el ambiente familiar, con el ambiente social, instituciones, ¿no?, religión, educación. Y de repente esa etapa podríamos decir que se llama la etapa del ego, y en realidad es también la etapa un poco de pecado, por así decirlo, porque empezamos el mundo de la competitividad, nos vemos como individuos independientes, separados, ¿no? Hemos perdido un poco esa esencia de la inocencia, ¿no? Como decía el maestro Jesús, ¿no? Los niños heredarán el reino de los cielos. ¡Pum! Nos convertimos en adultos, esa etapa de madurez. Y ahí en realidad es cuando nos empezamos a perder un poco. Y ponemos tantas capas y tantos velos, tantas máscaras, nos identificamos tanto con ese personaje que hemos creído ser, ¿no? Esa mente-cuerpo, con las experiencias de nuestra vida, que ahí nos convertimos en niños adulterados, ¿no? De ahí lo de los adultos, ¿no? Hasta que de repente, ¿qué es la consciencia? Vemos dentro de nosotros que hay algo más. Hay como una entidad superior que parece que está observando. Es como un observador, cómplice de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra experiencia. Y de repente despertar la conciencia es despertar a esa realidad de lo que realmente somos. La consciencia es la vida atravesándonos. Es una corriente cristalina de vida pura, divina, que nos atraviesa a todos los seres sintientes, a todos los seres, a todas las formas de vida que existen. Y entonces el ego se aferra, no quiere desaparecer, ¿no? Hemos estado mucho tiempo construyendo ese ego, ese que en realidad es el falso yo, el que hemos creído ser. Y entonces empieza una etapa de cambios. Empezamos a ver la vida como realmente es, no solo a nosotros mismos, empezamos a ver toda esa serie de moldes en los que nos hemos ido encajando, toda esa serie de creencias que hemos ido desarrollando, que muchas son limitantes, ¿no? Nos damos cuenta de muchas limitaciones, muchos patrones que gobiernan nuestra vida, juicios, prejuicios inconscientes con los que filtramos todo y esas gafas que nos ponemos. Y de repente empezaría todo esto a desmantelarse para encontrar nuestra verdadera esencia, que vuelve a ser un poco ese niño, volvemos a la infancia. Esta etapa podría ser la etapa ya de desmantelar el ego hasta llegar a la iluminación, ¿no? La iluminación en el sentido de llevar luz y consciencia a todas las áreas de nuestro ser. La consciencia no es más que ir adquiriendo cada día más pleno conocimiento de las cosas, de lo que somos, del mundo que nos rodea, ¿no? Empezamos a ver que ya no estamos tan separados, que formamos parte de un todo está conectado, ¿no? Todos son cosas que hemos ido oyendo
es como ese vivir desde el corazón, es como ese aprender a amarnos completamente. Pues es eso también la iluminación, es ir llevando luz a todas las áreas de nuestra vida para ir purificando, ir elevando, ir perfeccionando, ¿no? Como ir perfeccionándonos como seres. Por suerte vivimos en una etapa, en una vida que algo nos empuja, ¿no? Una fuerza. Nos empuja hacia ir siendo mejores personas, ¿no? Hacia ir siendo seres un poquito más elevados, ¿no? En cuanto a más nobleza, más integridad, más coherencia de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, ¿no? Entre lo que pensamos, lo que sentimos. Y ahí es donde se lleva a cabo todo este proceso de despertar, de ir encajando y empezar a desligarnos de lo que ya no nos sirve, de lo que simplemente hemos adquirido de forma inconsciente, que ha sido la mayor parte de nuestra vida, y seguir andando ese camino de la vida, pero ahora sí, cada vez más conscientes de quiénes somos, de a qué hemos venido, de dónde vamos, ¿no? E ir haciendo ese camino como de vuelta a nuestra esencia, esta vez sí, conscientes. Hay una frase que estaba grabada en el oráculo de Delfos que ponía, conócete a ti mismo, ¿no? Sí. Porque es una de las asignaturas pendientes de esta humanidad, como aceptarnos y amarnos realmente como somos, como aceptar y amar realmente a todos los demás tal como son. No porque sean las cosas gratas, también aprender a amar las ingratas, ¿no? Que se convierten en bendiciones, en grandes lecciones, ¿no? Esta vida, a través de las grandes lecciones, a través de esos sufrimientos más o menos grandes, son los que nos van haciendo despertar la consciencia. Porque así empezó también el budismo, ¿no? En cuanto empezamos a sufrir, nuestro corazón se enternece, se abre y quiere buscar respuestas del sentido de todo esto y por qué sufrir y cómo sufrimos y cuál sería el remedio, ¿no? De esa liberación. Así empezó Buda, por ejemplo, ¿no? Esas son las claves a las que nos invita el mundo de la espiritualidad, que hoy en día diríamos que es el mundo de la consciencia, ¿no? ¿Y a qué crees que hemos llegado? ¿A qué crees que estamos aquí? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? Nuestro destino sería regresar a casa. La fuente de la que partimos, ¿no? Nuestro verdadero hogar. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia aquí en esta tercera dimensión, en este mundo físico, material, que es de lo más difícil, y lo que logremos aquí va a valer para continuar nuestra vida, ¿no? Más allá de esta vida. Entonces, digamos que nuestro verdadero hogar no es este. Este es un pestañeo que estamos pasando, una experiencia que estamos pasando, y nuestro verdadero hogar es ese plano de luz. Por eso se dice que somos seres de luz. Somos luz condensada, vibrando a una determinada frecuencia que se condensa, ¿no? Y forma la materia, pero la esencia es la esencia de la luz y la energía primigenia de donde todos venimos, ¿no? Empezó con aquel Big Bang, ¿no? Toda la creación manifestada y todo está hecho de la esencia de esa energía primigenia, de ese creador, creadora, Dios, diosa, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, de ello venimos todos. Hay grandes planos de manifestación en el mundo físico, mineral, vegetal, animal, el humano, pero después sigue habiendo otros planos de existencia que ya no son físicos, ya no los ven nuestros ojos, ¿no? Si tuviéramos los sentidos de los animales, veríamos mucho más, ¿no? Y esos son los planos que nos quedan atravesar, a los que volvemos, que nos van acercando de nuevo a la fuente. Vamos a ir de lo más denso otra vez a lo más sutil, vamos a ir densificándonos por el camino y ese es el camino de retorno, ¿no? De vuelta a casa. Eso es lo que nos depara, convertirnos en seres cada vez más conscientes, cada vez más espirituales,
Y eso nos va acercando cada vez más a la fuente, porque el sentido es volvernos lo más luminosos, lo más amorosos posibles. No sabemos bien qué hacemos aquí y por ahí algo nos dice nuestra alma, que es la que gobierna nuestro plan de vida, que todo aquello que nos hace sentir bien, todo aquello que nos va haciendo sentir más nobles, más pacíficos, más compasivos, más altruistas, ¿no? Por ahí algo nos dice por dentro, si lo sabemos interpretar, que eso es otra, interpretar y descifrar todo lo que hay ahí dentro. Por ahí algo nos dice que hay un alma diciendo, sí, aquí estoy yo, y por ahí vas bien, esto me hace sentir bien, repítelo, dámelo más, ¿no? Es un poco la guía, ¿no? Dicen que si dejamos al corazón, que los poetas hablarían del corazón, los espirituales hablaríamos del alma, o no, son distintas palabras para hablar de lo mismo. Ahí veríamos que cuando dejamos la dirección de nuestra vida en manos del alma, cuando alineamos la mente, el cuerpo y el corazón y dejamos que la consciencia gobierne y tome el mando y el volante de la vida, vemos que no solo marca el rumbo, sino que dirige bien este soporte, este vehículo que llevamos, ¿no? Y dirige el viaje, guía el camino, marca el rumbo, lo hace todo. Solo tenemos que dejarnos fluir con esa vida que nos atraviesa, que nos llena, y rendir un poco este ego que creemos ser, este personaje que creemos ser, rendirlo un poco y ponerlo a los pies del aliento, de la vida, del pulso de la vida, ¿no? Y entonces todo fluye fácil y sin esfuerzo, ¿no? Pero para eso hay que desenmascarar muchos patrones, hay que destruir y volver a construir dentro de nosotros mucho, ¿no? Para generar ese cambio, ¿no? Que en el fondo es una transformación que anhela el alma para seguir el camino libre, ¿no? Esa liberación, ¿no? Que buscan los yogis, los lamas tibetanos, el mundo chamánico. Yo en mis formaciones he ido pasando por todo un poco y al final todos hablan de lo mismo, ¿no? Esa iluminación es una liberación, es un encontrar esa fórmula de vivir en este mundo sin ser de él, sin dejarnos arrastrar por esas corrientes, esta densidad tan baja que rodea, que envuelve al planeta, y aprender un poco a ser esos focos de luz por nosotros mismos y por iluminar un poquito también a los que están alrededor, sabiendo que todos somos maestros de todos. O sea que hoy en día todos, el maestro lo lleva por dentro, la maestra, el sabio, la sabia que vive en nuestro corazón, en el interior, y hasta aprendemos de los niños y en cualquier momento todos aprendemos de todos y creo que todos podemos ayudarnos a todos para cambiarnos a nosotros mismos. La revolución tiene que venir hoy en día de ahí dentro para cambiar este mundo en el que vivimos que vemos que hace falta muchos cambios, ¿no? Que todos nos damos cuenta en ese sentido, por eso decía que todos ya estamos un poco despiertos, ¿no? Más menos implicados o más implicados en unas áreas que en otras. Todos somos eslabones fundamentales, precisos para todo este cambio, pero vemos que la Madre Tierra pide a gritos un cambio como lo pide nuestra alma, ¿no? Desarrollar una nueva conciencia ecológica de consumos, ¿no? Hemos vivido toda la vida tan distraídos ahí fuera, nos han vendido este mundo exterior como el único, como la única fuente de distracciones y de, ¿verdad?, de comodidades y de placeres, que nos olvidamos del propio gozo y dicha muy superior a ese placer mundano que podemos generar desde dentro y podemos, como dice la frase, compartir, y es la única cosa que al compartir todavía se multiplica. Vaya, pero empezar a unirnos, ¿no? A romper esa división que tanto les ha gustado jugar para tener a la humanidad separada,
Porque evidentemente no interesa que el ser humano cobre conciencia de su poder personal, del gran poder de los seres divinos y poderosos que somos, ¿no? Y más unidos. Imaginaros qué maravilla si esto pudiéramos, al mismo paso, caminar todos de la mano y con un propósito de unidad, de volver a esa unidad, de volver a esa solidaridad, a esa cooperación, con compasión. Por eso la energía femenina ahora mismo la necesitamos por todos lados. El propio planeta ya tiene, ¿no?, su polaridad negativa, o sea, positiva, negativa en el sentido de femenina, el polo que ahora tocaba trabajar, y tocaba desarrollarse, ha estado mucho tiempo bajo el patriarcado, sumido en guerras y en violencia, y ahora hay que poner aquí un poco de ternura, de cariño, de afecto, de sensibilidad, con generosidad, con bondad, con buena valoración, autoestima, con esa entrega, ¿no?, en el amor que la mujer lo conoce bien, y ahora toca desarrollar pues ese lado en nosotros. El hombre sensible, el masculino sensible, que la mujer pues lo ha dominado tanto toda la vida, ¿no? Hasta en el planeta están desarrollándose, están despertando nuevos chakras, ¿no? Sí, mucha falta hace, Leandro, mucha falta hace lo que estás diciendo. Mucha. Entonces, para que el oyente vamos a simplificar un poquito, la conciencia entonces es el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Conocerse realmente el que eres, no el que hemos construido. Conocer también nuestro entorno en el que vivimos, tener un nivel de conciencia en el momento de alto nivel de quién eres tú, de lo que estás percibiendo, de cómo te hace sentir en ese momento. Eso es tener alto nivel de conciencia, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando uno realmente ya se da cuenta, Leandro, de que tiene ahí unos registros, de que toda su vida la está viendo con un filtro de lo que ha construido, de esos patrones que ha construido desde la infancia. ¿Cómo despertar de eso? ¿Cómo darte cuenta, Leandro, que realmente el que está accionando, el que está obrando, el que está pensando, el que está sintiendo, no es uno mismo? Es una persona construida con unos patrones del entorno, ha tenido que ver, por supuesto, muchísimo, es un adoctrinamiento que has tenido de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. ¿Cómo darnos cuenta de que ese ser que está aquí y ahora no soy yo? Yo soy otra persona diferente. ¿Cómo podemos hacerlo, Leandro? Básicamente hay determinadas formas, ¿no?, para trabajar este despertar. Es llegar a darse cuenta, ¿no?, de lo que realmente somos, ¿no? Ya no solo como hijos o partes del todo, de la divinidad y demás, con lo que conlleva ello, ¿no? Darnos cuenta de todas esas capacidades, potencialidades que tenemos. Pero el primer paso, digamos, que debería ser empezar a tomar más práctica con pensar en lo que pensamos. Un poco ese es el primer paso en el camino de la consciencia. Pensar en lo que pensamos, ¿no? Observar al observador. Exacto. Observar al observador. Es lo que se suele llamar también en prácticas de yoga, de meditación, Sí. la conciencia del testigo, por ejemplo. Sí. ¿No? Es salirte de ti mismo. Esto, por ejemplo, en Raja Yoga, en yoga mental, Kriya Yoga, se trabaja mucho la naturaleza de la mente. Es un yoga, es el que se conoce como el yoga real, antiquísimo, y trabaja mucho para ahondar en la naturaleza de la mente. Nos damos cuenta que creemos que somos la mente, y la mente solamente es un instrumento a nuestra disposición, ¿no? Entonces es muy diferente tener una mente, los pensamientos son la naturaleza de la mente,
pero no es lo que somos. Nos identificamos una y otra vez con todo lo que va pasando en la mente. Pero a través de ciertos ejercicios tomamos distancia y observamos el pensamiento, sin interferir en él, sin juzgarlo, solamente dejándolo pasar. Como si estuviéramos en una montaña, en un valle, viendo las nubes pasar. Simplemente vemos que hay un río de pensamiento, pero que no somos nosotros. Pertenece a esa corriente de conciencia que nos atraviesa, ¿no? Está el consciente colectivo y está el inconsciente colectivo, ¿no? Así como la sangre que circula por nuestro cuerpo, determinadas partes del cuerpo van cogiendo sus nutrientes que van circulando por la sangre, nuestra mente coge pensamientos de ese río de la consciencia que nos atraviesa. Creemos que todos somos nosotros. Son mis ideas, son mis pensamientos, este soy yo. Pero en realidad solo es una corriente de energía psíquica, mental, ¿no? Que nos atraviesa. Y podemos observarla sin interferir en ella, sin engancharnos con ella y sin identificarnos y sufrir como si fuéramos su esclavo todas las vicisitudes que por ella atraviesan y las locuras y los caos y los desórdenes. Hay ejercicios de parar el pensamiento, erradicar el pensamiento en su propia raíz. Conforme empieza, ¡pum!, lo paramos. Conforme empieza el siguiente, lo paramos, ¿no? Nos damos cuenta, vamos aprendiendo que, ostras, que la mente son como olas de pensamiento, ¿no? Comienza con un pensamiento promotor, le siguen varias, ¡pum!, se para, de repente otra ola con varios pensamientos. Entonces empezamos a ahondar en esa naturaleza que es un océano inmenso, que es el océano de la mente. Pero entonces, como dicen los grandes maestros, tenemos una mente, pero no somos la mente. Tenemos 5 sentidos, pero no somos los sentidos. Tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues somos, cuando entramos en silencio, somos ese observador que está ahí viéndolo todo. En meditación estamos respirando, hemos acallado la mente, la hemos tranquilizado, la hemos serenado, la hemos acoplado a la respiración. Respiración se serena, la mente se serena. Para esa mente rutinaria, esa mente parásita, podemos salirnos fuera de nosotros, vernos y ver que está ahí nuestro cuerpo en silencio, con los ojos cerrados, respirando. El cuerpo respira solo. Caray, de repente estamos fuera, pero viendo el cuerpo. Entonces, ¿yo ahora dónde estoy? Ahora estoy fuera de mi cuerpo y me estoy observando ahí. Caray, y de repente, ¡pum!, estoy en medio del espacio. Y de repente soy grande como la Vía Láctea. Y de repente me hago pequeño y soy como una célula dentro de mi pie, dentro del dedo gordo del pie. Y entonces la consciencia ve que, como el corazón, que no tiene límites, entra, sale, se hace grande, se hace pequeña, pero el cuerpo sigue estando ahí. Entonces, hay muchas prácticas que nos pueden enseñar a desidentificarnos con la mente, con el cuerpo y con todo eso que hemos creído ser, ¿no? Vamos desmantelando, ¿no?, todo ese personaje, todas esas máscaras, los velos de Isis, ¿no?, como también le llaman. Entonces, pensar en lo que pensamos, pensar en lo que está pasando por ahí. ¿Cómo es al cabo de un día la película de nuestra mente? La sacamos como un carrete, ¿no? Y vemos fotograma a fotograma. ¿Qué ha pasado por aquí hoy? Pero yo he sido un esclavo de eso. Yo tenía algo que ver, no tenía que ver. ¿He sido yo el creador de mis pensamientos? ¿O he sido el esclavo y he vivido todo como una víctima de lo que iba pasando? Esto es una de las razones por lo que no les interesa que cobremos consciencia, porque nos empezamos a dar cuenta que, caray, no solo empezamos a ser conscientes de todo, sino que empezamos a ser responsables. Hemos entregado nuestra responsabilidad a las instituciones que han tomado decisiones por nosotros durante milenios. Hemos cedido ese poder que es nuestro. Y ahora lo vamos a retomar. Lo retomamos con consciencia y nos hacemos responsables.
para bien o para mal, hay mucha gente que no quiere ser responsable porque le hace ser, ostras, el único responsable de mi realidad, ¿no? Muy interesante el tema de la responsabilidad. Llegado a este momento, tengo que parar. Y Estábamos hablando de la responsabilidad, Leandro. Coméntanos un poquito más acerca de la responsabilidad, de hacerte responsable de tu vida. Hacernos responsables es un tema que nos hace, que incomoda un poco, porque para empezar nos hace salir de la zona de confort. Y esto, vivimos en un mundo que ya de por sí es confortable, pero no queremos renunciar a según qué comodidades. Y cuando nos damos cuenta que queremos empezar a limpiar, ¿no?, todas esas capas, empezar a quitar esas capas de la cebolla, por así decirlo, o quitar esos velos o dejar caer esas máscaras, nos damos cuenta que hay un enorme trabajo que se ha ido grabando en nosotros, que ahora hay que reprogramar, por así decirlo. Hacernos responsables significa hacernos responsables de que todo es creación nuestra, de que la vida que vivimos, la realidad que vivimos, se produce en base a nuestra frecuencia. Que todo lo que vemos ahí fuera, nosotros somos los creadores, pero lo vivimos y hemos estado viviéndolo siempre como algo ajeno a nosotros, que creemos que no tenemos nada que ver. Y cuando empezamos a tomar conciencia, vamos viendo que todo desde siempre ha sido creación nuestra. Y esto es difícil de asumir por lo que decíamos, porque hemos estado tantos años, tantos siglos, tantos milenios, cediendo nuestro poder, que ahora retomarlo nos hace ser totalmente copartícipes con esa consciencia, ¿no?, con esa consciencia pura, con esa entidad que somos todos, ¿no? En espiritualidad se le puede llamar yo soy, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es la fuente primordial de vida, ¿no?, que vive en todos nosotros. Nos damos cuenta que tenemos que cambiar muchas cosas, que tenemos que hacer mucho derrumbe, ¿no? De ahí Shiva, ¿no?, destructor, para después construir, ¿no? Muchas cosas se han quedado obsoletas, muchas cosas no son nuestras. Desde pequeñitos nos iban, como decíamos antes, condicionando, podríamos decir domesticando sin darnos cuenta, ¿eh? Pero sin mala intención, ¿eh? Todo ha empezado en nuestra casa, evidentemente, con nuestros padres, después en la escuela, después referencias que tenemos en la vida de personas, de familiares, de amigos, la sociedad, ¿no?, la cultura en general. Y hemos ido dejando de ser quienes somos para ir sintiéndonos aceptados, ¿eh? Desde pequeñitos empezábamos a no hacer lo que nos gustaría porque veíamos que a lo mejor nos reñían, hacíamos lo que creíamos que iba a agradar a los demás, ¿no?, de pequeños, a nuestros padres, así los teníamos contentos. Empezamos a perdernos hasta que decir, ostras, pero entonces, ¿quién soy yo? ¿Esto me gusta o no me gusta? Se trata de una nueva etapa en la que hay que recuestionarlo todo, pero no solo nuestros gustos, nuestros valores, nuestras ideas, los ideales, ¿no? sí. Y empezar a crearnos desde cero, empezar a ser, porque no hay más que empezar a ser. Y nos damos cuenta que hemos andado pegando empujones a la vida, pegando tirones, teniendo que hacer, queriendo tal, queriendo tener, haciendo, y después, al final, nos damos cuenta que la clave simplemente es ser, ¿no? Esto lo hablaba Shakespeare, ser o no ser. Perdona, Leandro, ¿y cuál crees tú que es el freno que nos impide empezar a ser? Porque mucha gente hablas de estos temas y completamente sordos. ¿Cuál es ese sentido que no te deja empezar a ser?
que continúan Claro. en ese rebaño. Hay mucha presión a nivel social, ¿no? Los grandes poderes manejados después con sus brazos de los medios de comunicación y demás, han conseguido a lo largo de los años ridiculizar y convertir estos temas de la espiritualidad en temas de broma, en temas, ¿no?, que se infravaloran y han hecho bien el papel, ¿no? Han hecho bien su trabajo, de modo que ahora parece que son temas casi que hay que esconder un poco, casi que hay que, no esconder, pero no se pueden hablar con cualquier persona, ¿no? De una forma o de otra nos vemos como muy comprendidos en ese sentido, ¿no? En cuanto te ves fuera del ganado, por así decirlo, ¿no? En cuanto te ves fuera de, ¿no? Eso te hace rápidamente sentir que algo está mal contigo, ¿no? Rápidamente volvemos, ¿no? Es la presión, es la alta densidad, la vibración a la que vive la humanidad, ¿no? Desde el temor, ¿no? Con esas cadenas, ¿no? Entonces, rápidamente, cuando vamos viviendo esas sensaciones de sentirnos diferentes, por así decirlo, pues rápidamente descartamos todo lo que podamos sentir dentro, desoímos la voz de nuestra intuición y volvemos dentro del grupo, ¿no? Por así decirlo. Y esa presión de esa atracción, por así decirlo, que crea, yo creo que hasta que no vamos siendo más mayorcitos y nos vamos atreviendo, ¿no?, a cuestionar y a enfrentar a ese rebaño del que nos hemos sentido siempre parte, pues no empezamos a dar los pasos de ir saliendo, ¿no? De ir comenzando a quitar esas capas, por así decirlo, ¿no? Sí, a soltar esas cadenas que hemos, porque los únicos que nos hemos limitado, los únicos que nos hemos encadenado, nos hemos hecho prisioneros nosotros de nosotros mismos. Nosotros solos. Nosotros mismos. Entonces, como has comentado antes, Leandro, si ya se supone, yo he construido una identidad y yo he salido a este mundo con tal identidad, de un día para otro, que yo sea diferente, construir otra, Claro. no construir una identidad diferente, sino Claro. una identidad neutra. No soy nada. Yo voy a empezar a ser mi esencia, quien soy yo. Exacto. Y tengo que desenvolverme en un entorno donde se supone que Ana es así, es de esta manera, es sonriente, es seria, es así, es puntual, no es puntual. Claro. Y esas cadenas que yo solamente me las he puesto, qué fuertes, esa armadura, la tengo que ir abriéndomela yo sola y mostrándome al mundo tal y como yo soy. Entonces, claro, el pensar, ¿qué van a pensar de mí cuando yo no haga esto? Cuando yo soy una persona o normalmente mi identidad era una persona colaboradora y ahora empiezo a decir no cuando no me apetezca algo. ¿Qué va a pasar con mi persona, Leandro? Porque eso asusta. Eso da miedillo, eso da miedete. Claro. Es el ego no queriendo desaparecer. Claro, es el ego diciendo que este soy yo. Y ese es uno de los grandes errores. Nos consideramos seres inamovibles, que así soy yo. Y no es que seamos así, nos hemos ido haciendo así en base a experiencias que hemos ido pasando. Emilio José de 3 años, Leandro o Ana de 5, con 7 años, no éramos así. Pasaron X cosas que nos han ido haciendo así. Es decir, un día se tornó a este polo, pero podemos volver a ser el otro polo. Y el tema, los niños lo saben, es que no tenemos por qué ser de ninguna forma en concreto. Podemos barrer por completo esa personalidad, siempre tendremos la esencia de quienes somos, pero esa esencia, esa conciencia es impersonal. Lo somos todo. Somos seres completos,
somos seres absolutos, ¿no? Y así vamos encontrando gente en la vida, personas en la vida que nos van acompañando. Es un poco desmantelar hasta esa visión, ¿no? de la media naranja. Todos debemos de aprender a ser seres completos y a compartir nuestra completitud con el resto de seres, ¿no? Y esa plenitud que la tenemos todos, por supuesto cada uno tenemos nuestra esencia y tenemos nuestra personalidad, que no viene solo de esta vida, que viene de ir creándose de vida tras vida tras vida, ¿no? Pero claro, una de esas fases es el miedo a hacer desaparecer por completo quien creías ser. Nos hemos acostumbrado, como decías, a ser así, esperan esto de mí, pero traicionarnos a nosotros mismos, ¿eh? Es como una falta de aceptarnos, es como una falta de valorarnos. Es casi una traición a la vida misma, ¿no? Por así decirlo. Sí. Leandro, totalmente. Y en el fondo necesitamos sentir ese anonimato y esa libertad de decir, es que no tengo por qué ser esto, puedo ser esto hoy, pero puedo no serlo mañana y aún así estará bien. Y todo es respetable, ¿no? Sí, pero tenemos ese sentido de esa parte de la sombra, que no podemos permitirnos ser así, ser asá, y al final nos hace perder autenticidad, porque todos tenemos luz y todos tenemos sombra, y eso es lo natural y eso es lo divino. Y el ir reprimiendo y ocultando y escondiendo nos hace enfermar. Claro. Nos damos cuenta que cuando realmente no somos nosotros, estamos actuando en la vida como un actor, es cuando te empiezas a notar dolencias, patologías, te empiezas a notar, te empiezan a salir brotes, alergias y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo más. Aquí hay algo que no funciona. Últimamente lo vemos mucho en seres queridos, seres cercanos, que se encuentran mal, que van al médico, le hacen el análisis y está todo bien. Pero hay algo que no está bien. Que no está bien. Ahora mi padre ha sido médico, el padre de mi padre ha sido médico, mi madre es enfermera, ya ambos jubilados. El padre de mi madre era practicante. Yo vengo de familias así muy... sanitarias. Yo ahora soy terapeuta, pues como dice mi padre, de cosas de estas raras, de curanderos y chamanes. Pero es una forma, es una medicina, por así decirlo, espiritual, ¿no? Viendo al ser ya no solo desde el puro aspecto físico, sino también incluyendo el mental, el energético y el espiritual, ¿no? Somos un ser integral compuesto de varios cuerpos al mismo tiempo, cuerpo físico, energético, mental. El tema es increíble y perdonadme, pero es que se nos acaba el tiempo. Siempre nos se nos acaba el tiempo. Esto da para otro programa o otros dos. Sí, en el tema que nos hemos metido, Leandro, daría para otro programa o más. Vas tirando del hilo y ¿dónde está? ¿Dónde pueden contactarte, Leandro? Las personas interesadas en estos temas, ¿dónde pueden contactarte? Pues bueno, yo soy bastante ermitaño, pero bueno, tengo un Facebook ahora a modo profesional con mi nombre y apellidos, Leandro Juan Cuevas. Estoy con hacer una web y demás. Y ahora muevo todo por ahí, la verdad, por el WhatsApp, mi teléfono, lo puedo decir también, si queréis. Pues, si quieres. Si quieres, sí. Mi teléfono es 678-819142. Y por Facebook o por teléfono directamente, ya por ahí muevo todo, mis clases presenciales, mis clases online de trabajo energético, toco mucho todas las sabidurías ancestrales, chamánicas, tibetanas, esenias, egipcias, yógicas, de todo un poco. Por ahí voy moviendo mis cursos, mis talleres, hago colaboraciones, charlitas por ahí, o sea que estoy abierto a todo el mundo que le interesen estos temas, por supuesto, estoy a su disposición. Muchísimas gracias y la verdad es que ha sido un programa muy enriquecedor.
Muchas gracias, Leandro, por tu participación, por tu interés. Gracias a vosotros. Y bueno, pues esperamos que no sea la única vez que nos veamos. Encantado. Cuando queráis, yo a vuestros pies y será siempre un placer. Muy bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Leandro. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Un saludo a todos. Seguimos en contacto.